Muy buenas noches, amados hermanos, muy buenas noches, Iglesia de Cristo. Sean ricamente bendecidos, prosperados bajo el poder de la gloria de Dios y sean bendecidos allí en casa, en cada uno de sus hogares, conjuntamente con toda su familia. Y hoy es una noche especial porque vamos a ser impartidos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es una noche en donde el Espíritu de Dios se va a mover a nuestro favor para instruirnos, para capacitarnos, para guiarnos a su verdad. Así que conjuntamente oremos y entreguémosles todo este tiempo a nuestro Padre. Padre, estamos delante de tu presencia, estamos creyendo que los cielos están abiertos sobre nuestras vidas. Creemos que el poder de tu sangre nos cubre, creemos que el Espíritu Santo está de nuestro lado, abriéndonos el entendimiento, trayendo y fluyendo la sabiduría del cielo en cada uno de nosotros. Y sobre todo, Espíritu Santo de Dios, derramando gracia sobre gracia, favor sobre favor. Toma este tiempo, toma el control y ejerce tu dominio y tu autoridad. Y todo es para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén, amén y amén. Bueno, amados, bendigo a todos los que están conectados, bendigo a todos los que se van a conectar, a los que están siguiendo a través de las redes sociales. Gracias, infinitas gracias por su fe, por su humildad, por la sencillez de su corazón. Y una vez más estamos aquí, estamos sumergidos en la palabra que Dios nos entregó, en la obediencia que el Espíritu Santo nos entregó. Y vamos a recibir una entrega más de lo que tiene que ver la mente de Cristo, siguiendo con el título del mensaje, que es Obteniendo la mente de Cristo, parte 4. Entonces estamos allí todos reunidos y con mucha fe. Amén. Y damos inicio con la palabra de Romanos 8, del 18 al 23. Dice la palabra: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro espíritu, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol en esta palabra de Romanos 8? Siempre le he dicho que el libro de Romanos es como la matriz de todo el Nuevo Testamento. Es un libro muy profundo, es un libro muy fuerte. Y aquí vamos a encontrar que él está levantando unas instrucciones muy espirituales. Y está diciendo que los sufrimientos del tiempo presente no van a ser comparados ni serán comparados con la gloria que ha de ser revelada. Eso es lo primero que está estableciendo el apóstol. Lo segundo que él está estableciendo en la palabra es que el anhelo profundo de toda la creación, de todo aquello que Dios creó, es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, o sea, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la creación? Porque la creación fue sometida a vanidad. En otra Biblia dice que ella fue sometida a frustraciones. ¿A causa de qué? A causa del pecado.
no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, sino por causa del propio Creador que la sometió, en la esperanza de que la creación misma, miren esto, sea liberada de la esclavitud, de la corrupción. ¿A dónde? Tiene que pasar al otro nivel, tiene que pasar al otro estado, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y sigue diciendo, sería como una cuarta, la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solamente está diciendo la palabra, y no solamente los hijos de Dios, sino también la misma creación. Además de la creación, los hijos de Dios están sufriendo ¿de qué? De dolores de parto, con todo de que nosotros, los hijos de Dios, tenemos las primicias del Espíritu y que aún nosotros mismos estamos gimiendo desde nuestro ser interior, aguardando con celo el ser adoptados como hijos, la redención de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea redimido completamente en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, de Romanos vamos a pasarnos al libro de Génesis, porque tenemos que mirar aquí y tenemos que apuntar ciertas cositas en el cual están escritas, porque la palabra nos está hablando de la redención y tenemos que ser redimidos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando cayó el pecado, cuando el pecado se hizo evidente en toda la humanidad, en toda la existencia, Dios lanzó 3 maldiciones. Maldijo a la serpiente, maldijo a la mujer y también maldijo a la tierra. A la serpiente, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el mismo Dios? Maldita serás entre las fieras salvajes del campo. Te arrastrarás toda tu vida. Tendrás enemistad eterna con la mujer y su simiente la aplastará, te aplastará la cabeza. Tipología del enemigo, tipología del adversario. Aquí estamos viendo una manifestación del espíritu de mentira y de engaño, y dentro de esta misma maldición le está diciendo: y te alimentarás del polvo de la tierra. A la mujer, ¿qué le dijo? Dentro de las maldiciones: parirás tus hijos con dolor, tu deseo será para tu marido, sufrimiento, dependencia, ¿verdad? Le estaba quitando todo lo que ella tenía en Edén. Y al hombre le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Comerás el pan con dolor. Cuando labres la tierra, sola ella te va a producir cardos y espinos. Ruina, pobreza, sufrimiento, esterilidad. Esas fueron las maldiciones que Dios le lanzó tanto a la serpiente como a la tierra, como a la mujer. La tierra entonces fue inundada por completo, y toda la vida de la tierra, ¿qué pasó con ella? La que tenía, la que el mismo Adán había dado nombre tras nombre, fue destruida. Pero aún hoy, en nuestros días, la maldición de la tierra permanece. Este planeta Tierra en el cual nosotros estamos está ahora mismo retorciéndose y está vomitándose. ¿A causa de qué? A causa de la mente del pecado de los hombres que día tras día infringen la ley de Jehová, el Dios de los ejércitos celestiales. Entonces, así lo que nosotros estamos viendo a través de las redes sociales, estamos viendo cómo han aumentado los huracanes, cómo han aumentado las inundaciones, cómo han aumentado los temblores de tierra, cómo los volcanes están en erupción, la palabra que se está soltando, ¿verdad? Tantas catástrofes, tantas muertes que ha habido. Esto no es por el cambio climático, esto no es por el efecto invernadero, no. Esto es el resultado de la mente de pecado, y Dios ya lo había hablado.
que esto está inundando toda la tierra. En cualquier nación está operando todo este tipo de situaciones. Hoy nosotros tenemos claro que el propio hombre tiene la capacidad, tiene la habilidad, fíjense ustedes, iglesia, de crear, de provocar la muerte, de provocar la destrucción, y a gran escala. ¿Por qué? Porque lo está rigiendo es la mente de pecado. Hoy está al orden del día cantidad de enfermedades, aunque nosotros hemos visto por la historia de la tierra, por la historia de la humanidad, que cíclicamente la tierra ha sufrido de azotes de enfermedades, de azotes de epidemia, pero las de hoy son fabricadas en los laboratorios. Para nadie esto es desconocido. ¿Y el propósito cuál es? Disminuir la población mundial. Aunque la tierra fue creada de una manera muy perfecta, pero la unión del hombre con los espíritus caídos, con los espíritus inmundos, trajo consigo esa unidad, toda una serie de maldición, toda una serie de muerte, no solamente sobre la humanidad en sí, sino también sobre los miles de millones de especies que existían sobre la tierra, donde hay muchas, oígase bien, que ya se han extinguido y otras que están en vías de extinción. ¿A causa de qué? A causa de el pecado que se ha vertido sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, porque la mayor contaminación que ha sido derramada sobre toda la tierra ha sido por causa de ¿quién? Del propio hombre. Entonces, este pecado que se originó en Edén produjo una separación de la mente del hombre con la mente de su creador. Hubo un rompimiento. Yo no voy a seguir los lineamientos de la mente del creador. Yo tengo que seguir mis propios lineamientos. Entonces, ¿cómo se le llama a este tipo de mente? A este tipo de mente que se resisten a la verdad del creador se le llama la mente de pecado. ¿Cómo se le llama? Se le llama la mente de pecado. Entonces, esta mente de pecado, de manera irresponsable, desde el mismo momento en que Adán fue descubierto en su pecado, él comenzó a trasladar su irresponsabilidad, no reconoció lo que había acontecido, sino que trató y culpó directamente a la serpiente, y trayendo, óigase bien, consigo para él mismo mantos de mentira. Cuando el hombre fue creado por Dios, que eso lo vimos en las entregas pasadas, le dijo, la mujer que me diste, ¿verdad? Entonces, ¿a quién está culpando él? Él está culpando directamente a la mujer. La mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Pero la mujer también cayó bajo un espíritu de culpa y no asumió su responsabilidad, sino que ella la trasladó a la serpiente y le dijo a Dios, la serpiente me hizo errar y comí. Entonces, estas palabras que nosotros estamos viendo en Romanos 8, del 18 al 23, estas son unas palabras que el apóstol Pablo está queriendo sembrar en el corazón de la iglesia de Cristo, que hay gemidos y que la tierra está gimiendo por la presencia gloriosa y por la manifestación gloriosa, por la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para que se acabe toda la corrupción que hay y que ha sido vertida sobre la misma tierra. Entonces, ¿cuál es la dimensión de un hijo de Dios? La dimensión que debe mantenerse y moverse un hijo de Dios es andar recibiendo, como acontecía en Edén,
manifestaciones celestiales, milagros, es de recibir las respuestas divinas, es de recibir las peticiones, es andar en el ámbito de lo sobrenatural, pero como si fuera algo natural. Esta es la dimensión en la que Dios está introduciendo a sus hijos, porque en esta dimensión fue que la humanidad fue creada. En esta dimensión andaba Adán. Nosotros, por ejemplo, tenemos que pasar de la dimensión de ser hijos a ser amigos, a ser compañeros de nuestro Padre Celestial. Y en la medida en que nosotros subamos de nivel, resultado de una santidad y de una pureza del corazón, obviamente que los milagros van a ser más manifestados, van a ser más evidentes. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Tener mucho cuidado, porque ¿qué fue lo que destronó al hombre de la posición? El pecado, y por eso la tierra está gimiendo ahora mismo, está clamando para que se manifiesten los hijos de Dios. En la palabra de Romanos, el apóstol Pablo está hablando del trabajo de parto durante el alumbramiento. ¿Qué es lo que sucede cuando el espíritu y el alma se unen uno en Cristo Jesús? Eso es lo que nosotros tenemos que propender en la renovación de nuestra mente y desechar todo aquel pensamiento contrario a la palabra. ¿Cuál es el reto entonces? El reto para el hombre presente, para el hombre de hoy en día, con todo lo que se está moviendo a nivel político y a nivel social, con todo lo que se está moviendo a nivel cultural, porque a raíz de la existencia de una sola tolda que ha sido alimentada a través de las redes sociales, entonces todos quieren ser iguales a todos. No se quiere establecer la diferencia entre los que son y los que no son. ¿Por qué? ¿Dónde está el reto? El reto es volver al jardín del Edén. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en día? Que la mente, estoy hablando dentro del cristiano, la mente quiere complacer su propia mente, mas no quiere andar en la mente de Cristo. La mente del cristiano quiere moverse por sus propios gustos y deseos y no aceptar la directriz de la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo es la única que puede traer cambios profundos y fuertes a la mente del pecado. ¿Ya? A la mente de pecado. Solamente la mente de Cristo puede cambiar profundamente la mente de pecado. Entonces, nosotros estamos viendo lo que está aconteciendo a nivel mundial, a nivel de las iglesias, y no solamente a nivel de las iglesias cristianas, sino de todos los credos está aconteciendo esto. Y nosotros tenemos que tener claro que la vida nuestra tiene que ser completamente diferente, porque nos guiamos es por la palabra, ¿verdad? En donde tenemos que mostrar que así como hubo hombres y mujeres extraordinarios que dieron su vida como muchos en la historia, la misma Biblia lo presenta, dieron la vida por sus familias, dieron la vida por muchas personas que amaban. Nunca esta entrega de la vida no se puede comparar con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús murió por aquellos que lo mandaron a la muerte. ¿Y qué fue? La mente de pecado. Entonces, aquí nosotros estamos encontrando unas formas muy raras con respecto a la mente. Jesús, ¿cómo logró tener ese nivel? Jesús logró llegar a tener el nivel de Dios, ya a pasar por muchos estados desde el momento en que Él fue concebido, para demostrar cómo era su señorío, su majestad, su poder, para demostrarle a los principados, para demostrarle a las potestades de todo el universo que Él es
el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, y a todas las potestades del universo Él se los demostró. Para nosotros poder llegar a creer como Jesús, nosotros debemos de seguir su camino, y tenemos que seguir ascendiendo. ¿A dónde? ¿Cuál es nuestra meta? La mente de Cristo. Nuestra meta es tener la mente de Cristo, más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa, lo repito, nuestra meta es tener la mente de Cristo. ¿Cómo la obtenemos? A través de la lectura de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo, lo que está escrito en el Nuevo Testamento, pero que en el Antiguo ya era sombra de lo que iba a acontecer, sabemos que Él no pensaba, que Él no hablaba como todas las demás personas de su época. Él no dijo ninguna cosa que estuviera de acuerdo con lo que pensaban los fariseos, los saduceos, con los que pensaban los herodianos. No, él fue a demostrar, a atraer que en medio de un sistema había una contraestructura. Ya él no se dejó guiar por las tradiciones de lo que se creía en su época. Su mente no estaba conformada a la forma de pensar de este mundo. Gloria a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dígale gloria a Dios, porque a Él hay que alabarle. Él hablaba diferente debido a que Él pensaba diferente, pero ¿sabe por qué pensaba diferente? Porque Él estaba convencido y Él creía en los principios celestiales, los principios que ya su Padre le había entregado. Hoy esto es muy raro verlo, porque hoy en día la humanidad y los cristianos están siguiendo sus propios principios, están siguiendo sus propias modas, están siguiendo sus propias creencias, se traslada de una nación a otra, se trasladan moda, hay que seguir. Jesús no estaba en esa posición. La posición de nuestro Señor era una posición muy celestial. Él fue a establecer la mente de Dios, a traer la mente de Dios. ¿Qué dice en Juan 8:28? En esta palabra, miren cómo él mismo lo está afirmando. No hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Pero hoy en día el espíritu enseñable es muy poco. El espíritu enseñable hoy es bastante limitado, porque se reciben otro tipo de enseñanzas y ese tipo de creencias, ese tipo de culturas, ese tipo de comportamiento es lo que se sigue. Jesús tenía entonces que depender de las palabras, él tenía que depender de las lecciones de su Padre. De ahí que se pueda decir que en esto consistía el secreto de que Jesús sí tenía dominio en todo lo que él hacía y en todo lo que él estaba. Por eso estamos en un tiempo de que el Espíritu de Dios está queriendo renovar la mente de pecado por la mente de Cristo, porque hoy el mundo está trayendo muchas, pero muchísimas cosas en todos los estratos, en todos los niveles, en todas las áreas en donde el cristiano está siguiendo con vendas en los ojos. Por eso nosotros tenemos la capacidad de que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y tenemos que tener cuidado de no estar complaciendo lo que traigan los demás. No, es lo que dice la palabra. A menudo
a menudo no se escucha la voz de Dios, que era lo que nosotros deberíamos de estar acostumbrados. No estamos habituados a escuchar la voz de Dios. Escuchamos la voz del hombre, escuchamos las otras voces, incluso la voz del enemigo, la escuchamos. Y es tan fuerte la estructura del alma que bloquea el escuchar la voz de Dios. Es tan fuerte la estructura del alma que no le gusta ser corregida y no le gusta que le digan que no. ¿Por qué? Por el diseño del alma. Pero la palabra a nosotros nos enseña que tenemos que creer, que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollarnos a la estatura del varón perfecto de Dios. ¿Quién es el varón perfecto de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué piensa el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Adán y Eva, ellos fueron la matriz de la desobediencia. Ellos fueron la matriz de la rebelión. ¿A quién? A quien desobedecieron al Padre. Ellos fueron la matriz de la oposición contra todos los mandatos del Padre. Ellos no cumplieron la justicia de Dios. Otra vez, ellos no cumplieron la justicia de Dios. De ahí que lo que Dios está buscando es que nosotros podamos cumplir su justicia. Su justicia es vasta, es más profunda que los océanos, ¿verdad? Pero está escrita en la palabra. O sea que Adán y Eva, ellos no cumplieron, ellos no hicieron, ellos no manifestaron, ellos no siguieron la voluntad de Dios. Y tenían la ayuda de Dios, tenían la presencia de Dios, ellos tenían toda la cobertura, tenían todo el cuidado y toda la protección de nuestro Padre Celestial. En Hebreos 2 al 16 está diciendo la palabra. Esta palabra, miren cómo lo está diciendo, porque ciertamente no ayuda a los ángeles. Se está refiriendo, ¿quién? A Dios, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. La ayuda de nuestro Padre Celestial es permanente, es constante. La ayuda no es para los ángeles. Los ángeles están es para servirnos. ¿Quién nos ayuda? Nos ayuda el Padre, nos ayuda el Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo envía ángeles para ayudarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham por la fe. Amén. Esto es hermoso, esto es poderoso. Entonces, cuando nosotros somos tentados, porque va a haber la tentación, obviamente, y escrito está en la palabra, en nuestro Padre, nuestro Señor, Él es escudo a nuestro alrededor, es nuestro escudo, y en el escudo va a caer y van a caer los dardos de Satanás y van a caer toda aquella maldad que ha sido enviada en contra de nuestras vidas. El escudo, cuando está a nuestro alrededor, está bien posicionado. Allí es donde van a caer los dardos de la maldad, es donde van a caer los dardos de traición, de envidia, de celos, de murmuración. Todos los dardos llenos de tiniebla, ¿dónde van a caer? Y acuérdense de que de ahí salen disparados. ¿Y a dónde llegan? De dónde salieron. En Hebreos 4 al 15 nos está reafirmando nuestra posición una palabra que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza. Miren el amor del Padre, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Si se recuerdan, cuando él fue tentado, pero no pecó, se mantuvo firme en el carácter del Padre. Dios es Dios.
Que Dios nos enseñe cada día y que nos abra más el entendimiento. Cuando Jesús nació, lo que veíamos ahorita, nació en un mundo que estaba controlado por la forma de pensar de Adán. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuál es el pensamiento adámico y cuál es el pensamiento de Cristo. Y en la medida que profundizamos en la palabra, nosotros lo podemos hacer, porque o de no, nosotros terminamos es en el ego de la mente. Y a eso es lo que le gusta el enemigo, el ego mental. Entonces, esa forma de pensar de Adán es una estructura de pensamiento que está llena de pura infracción. ¿Infracción de quién? De la ley que Dios estableció para toda la humanidad. Jesús en cambio vino a demostrar que el ser humano no tiene que sucumbir ante la oscuridad. Jesús vino a contraponerse a todos los pensamientos de su época, a todos los pensamientos de ese momento. Oh Dios, Señor, ayúdanos. Jesús también entonces demostró dentro de su misión que el hombre de Dios puede dominar por medio de creer la palabra de su Padre Celestial. Por eso nosotros tenemos que estar memorizando palabra, porque muchos se quedan en lecturas que a veces no tienen contenido, sino que hay que memorizar la palabra. Amén. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús vivió su experiencia en el desierto? Jesús estuvo ahí en el desierto y nos dejó sentado, que no fue vencido ni en su espíritu, ni en su alma, ni en su cuerpo. Y él fue tentado frente a frente con el mismo diablo, pero él mantuvo su posición. Así que entonces es bueno entender esto, que Jesús cuando nació, él nació, fue como hijo de Dios, eso sí, pero él no nació como salvador del mundo. Óigase bien, ¿por qué? Porque para él llegar al otro nivel de ser el salvador del mundo, él tenía necesariamente que morir. Y él fue obediente. Jesús no hizo nada, como les leí en la palabra, que su padre no se lo dijera. Pero hoy, ¿qué es lo que pulula? Pulula es la desobediencia. Hoy se pulula es la rebelión, y esto es muy, muy fuerte. Demasiado fuerte. En Hebreos 5 del 8 al 9, entonces nos va a afirmar la palabra de lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Dice, y aunque era hijo, miren, aprendió obediencia por lo que padeció. Hoy no se quiere padecer. Hoy los que tienen llamados no quieren pasar por padecimiento. Pero aquí está diciendo que aunque era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, dice la palabra, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que les obedecen. Entonces, ¿cuál es la primera característica de tener la mente de Cristo? ¿Qué es lo primero que debemos nosotros de orarle al Espíritu Santo de Dios que nos haga obedientes a pesar de? Pero hoy la obediencia pasó de moda, porque como todo está pasando de moda, porque se está implantando
una nueva moda. No solamente dentro de las iglesias cristianas, como les decía al principio, sino sobre todas las creencias, las estructuras religiosas. Eso es lo que está aconteciendo. Pero aquí la palabra nos está diciendo, en la palabra de Hebreos 5, del 8 al 9, nos está diciendo que el creer en el Señor Jesucristo es lo que nos da la fuerza para poder ser libre, para poder embestir la mente de poder solamente de esta forma y de esta manera, para que podamos ser vencedores como Cristo lo fue vencido, ¿verdad? ¿Qué significa? Voy a darle unos significados de la palabra embestir. Embestir, que es una palabra, hace parte del carácter de Cristo y significa atacar, significa acometer, arremeter, chocar, abalanzarse, significa golpear, estrellar. Miren todas las virtudes que tiene el Hijo de Dios cuando se mueve en la mente de Cristo. Esto nos está diciendo que aquí hay un llamado a la guerra espiritual, pero sí se cumplen los requisitos fundamentales y siendo el número uno la obediencia. Aleluya, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos, Él no solamente citó escrituras, sino que Él hablaba palabras y cuando Él soltaba palabras, esas palabras resonaban dentro de nuestras células. Ejemplo, cuando él le dijo al enemigo, Él le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Así se la soltó. Miren ustedes, esas palabras, cuando uno suelta la palabra, lo primero que se estremece son sus propias células. Entonces, en este momento, cada célula de su cuerpo estaba lleno de ¿qué? Estaba lleno de la santidad del Padre. Y eso es lo que el Señor quiere, que obedezcamos a pesar de que obedezcamos. La obediencia es el manto de justicia más poderoso que nosotros podemos cargar. No importa lo que suframos, no importa las vejaciones, no importa. Hay que seguir obedeciendo. Esa es una de las características del remanente, porque las purezas de las palabras que Dios habla, entonces conecta, óigase bien, nuestra alma se llena de las purezas del alma, de las purezas de la palabra y ¡pum! Nuestro cuerpo es inundado. Las células, las hormonas, las glándulas, todo nuestro ser recibe el poder de la palabra. Vamos a ver entonces en Mateo 3, 15 y 17 una palabra que Jesús estableció. Jesús le respondió. Miren ustedes, para poder llegar a tener la mente de Cristo, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. ¿De quién se está refiriendo? De un evento glorioso como era ¿cuál? El momento del bautismo, cuando él se presentó delante de Juan. Porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Juan consistió, pero al principio Juan no quiso. Acuérdense, Juan no quiso. Juan se estaba oponiendo a una revelación que ya había sido escrita. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Jesús tomó entonces la decisión. Nadie podía oponerse, ni siquiera Juan, que era su telonero,
tenía que cumplir toda justicia y él quitó la oposición enseguida y le dijo, es necesario que así se haga para que se cumpla toda justicia. ¿A qué se refería en este caso? El de ser bautizado. ¿Esto qué significa? Esto significa que había una total consagración de él ante su Padre Celestial y él estaba dispuesto, estaba determinado a cumplir su misión, incluyendo su muerte en la cruz. La cosa más fuerte para el cristiano, es que no quiere ir a la cruz, no quiere entregarse a la cruz, porque la cruz está pasada de moda, porque ya en la cruz no hay nada que hacer. Jesús venció la cruz, pero ¿por qué la venció? Porque él fue obediente hasta la muerte. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que uno de los requisitos que el bautismo tiene es tener la revelación, porque el bautismo es uno de los actos proféticos muy mal entendido para cualquiera que quiera seguir a nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es más que una obediencia, es más que números, es más que una doctrina, es más que una religión. El bautismo es mucho más que eso. Y Jesús, una de las cosas que él se determinó era que se tenía que cumplir, óigase bien, esa justicia en la vida de él. Y lo dice en Mateo 28:19. Y fíjense ustedes cómo vamos a encontrar unas revelaciones en esta palabra. Y dice, así pues, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este único mandamiento que se habla del bautismo, él le dijo a los discípulos, con relación al bautismo, le estaba entregándole esta palabra que les acabo de leer de Mateo 28:19. ¿Qué significa esto? Que óigase bien, que al ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor, cuando lo hizo y a él se le presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si recuerdan, como paloma, ahí estaba él y el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo toda complacencia. ¿Sabes que estaba él enseñándole a sus hijos que era posible sumergirse en el carácter del Padre, sumergirse en el carácter del Hijo y sumergirse en el carácter del Espíritu Santo de Dios? Y solamente aquellos que lograran esto serían llamados sus discípulos. Pero a nosotros, durante toda una vida, se nos enseñó que era un acto solamente de dejar las cosas viejas abajo, en las profundidades, de morir a las viejas criaturas. Pero nadie muere así que así. Esa es como la oración de fe, que es una oración bastante repetitiva, pero con una oración de fe ningún alma se salva, ¿verdad? Entonces el bautismo es el intercambio de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo con cada parte del Padre, con cada parte del Hijo, con cada parte del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos de haber sido bautizados? Entonces, ¿qué carácter tengo yo del Padre? ¿Qué carácter tengo yo del Hijo? ¿Qué carácter tengo yo del Espíritu Santo? Sí, lo que Jesús dijo era que se hicieran discípulos. Vayan, hagan discípulos y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es una pregunta, hermano, que nosotros tenemos que mirar y tenemos que responder. Tenemos el carácter del Padre para obedecer la palabra. Tenemos el carácter. Nos hemos sumergido en ese bautismo.
para andar en el carácter del Señor. Nos hemos sumergido en el bautismo para andar en el carácter del Espíritu Santo. Muy buenas las preguntas. En esa inmersión total es donde Jesús nos quiere llevar al Padre Celestial. Les decía, el bautismo es un símbolo natural, pero en el mundo espiritual tiene todo un diseño celestial, y es preparar a los discípulos. El discípulo es el que sigue la voz de Dios, pero hoy no. Hoy se ha levantado un espíritu llamado el espíritu del me da la ganario. Yo hago lo que a mí me dé la gana. Entonces se pierden las imparticiones espirituales y se caen sobre mantos de religiosidad. ¿Cuáles serían entonces esos requisitos de un discípulo? En Lucas 14, 26 y 27, y luego en el versículo 33, mire lo que nos va a decir la palabra. Esto hace parte del carácter de lo que el Señor Jesucristo dejó plantado. Si alguno viene a mí, mire cómo lo está manejando, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas. Miércoles, ¿cómo es esto? Que hay que aborrecer al papá, a la mamá. Claro, porque cuando uno va ante Cristo, los primeros opositores son los de la casa, son la misma familia. Y aún hasta su propia vida. Hay que aborrecer la propia vida, el sistema de la vida con el cual nosotros llegamos cuando nos presentamos ante el Señor. Hay que aborrecer hasta la propia vida. Y dice el Señor, sigue diciendo, si no renuncian, si no aborrecen estas cosas, toda esta lista que les acabo de entregar, no pueden ser mi discípulo. Y sigue diciendo en el 27, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Miren, segunda recomendación o segunda entrega de su propio carácter. Él lo está diciendo. Si no aborreces, ¿verdad? A tu papá, a tu mamá, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos y a tus hermanas, no es que lo vas a odiar, no, es que yo no puedo estar de acuerdo con los principios que ellos tienen, porque es que ya yo he asumido el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mi mente tiene que ser transformada. Yo no me puedo dejar llevar, es que yo tengo que complacer a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. No se trata de eso, se trata de seguir los principios de la palabra para poder ser un verdadero discípulo del Señor. Y sigue diciendo en otra parte de su carácter, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Qué es la cruz? La cruz son todos aquellos eventos, acontecimientos supremamente difíciles, los sufrimientos, los llantos, los dolores, lo que se llame, esas son las cruces. Entonces el que no, ¿cómo se va a renegar en cada una de estas situaciones? No, Señor, el gozo del Señor, nuestra fortaleza eso hace parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie, miren esto, a todas sus posiciones, ahora viene una tercera entrega del carácter. A todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Ay, es malo tener casa. No. Carro, beca, no, sino que ninguno de los bienes materiales, ninguna de las posesiones materiales puede estar por encima del carácter de Cristo. Amén. Se tiene, porque el día que uno regrese al Padre, nada se va a llevar. Entonces, este requisito
lo entregó nuestro Señor, ¿a quién? A sus discípulos. No era para todo, era exclusivamente para sus discípulos. ¿Qué está aconteciendo? Que muchos que se han bautizado y muchos que se van a bautizar, por eso el bautismo se ha vuelto como competencias entre iglesias. Yo bautizo más que tú. Eso no es así, no es así de ninguna manera, porque muchos de los que entran al bautismo creen que son cristianos, pero de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en verdad no son cristianos. ¿Y por qué? Porque carecen del carácter de Cristo. El que es discípulo tiene una posición prominente, especial, que demanda características muy específicas, que demanda características muy especiales y las cuales deben de ser visibles. Cuando nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tienen que ser visibles. Oh Dios, esto es fuerte. Entonces, la palabra bautismo, que hace parte del carácter para transformar la mente, de la mente vieja en la mente de Cristo. La palabra bautismo significa para algunas personas inmersión repetitiva, ¿verdad?, en las aguas. Jesús dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y que Dios mismo tenga cuidado con nosotros. Los seguidores, en este caso, discípulos, Felipe, Pablo, Pedro, ellos estaban muy familiarizados con el bautismo y sabían la importancia celestial que tenía el bautismo, pero que eso tenía, lo que representaba era ser sepultado juntamente con Cristo. Por eso escrito quedó en la palabra. En Hechos 19, del 3 al 5, dice: entonces dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel, él se echó a un lado, en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Esta ha sido la cuarta entrega, con todo gozo, con toda alegría, con mucha fe. Hemos hecho esta cuarta entrega para toda la iglesia, para todos los hermanos. Así que atesore lo que hoy ha aprendido, atesore lo que la palabra le ha revelado. Yo prohíbo con la autoridad que Dios me ha dado que los pájaros se coman esta gran verdad. Que las serpientes se arrastren con esta verdad. No, Señor, eso queda declarado sin poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados, vamos a orar con acción de gracias, porque seguimos creyendo en que sí podemos obtener la mente de Cristo. Únete conmigo. Gracias, mi Rey amado. Gracias por tu palabra. Gracias por la multitud de tus piedades. Gracias por la multitud de tus verdades. Gracias porque gran siervo eres, y nosotros somos tus seguidores. Tú has sido ese hijo perfecto ante el Padre Celestial. Nosotros creemos que viniste a servir en esta tierra y nos estás forjando es bajo la mente de Cristo. Por eso nosotros te damos gracias, que no importan los sufrimientos, los dolores, todo lo que dice la palabra, lo que hace el enemigo, no importa.
pero nosotros somos dignos hijos tuyos y somos llamados a manifestar la gloria de Dios. Dígale gracias, porque yo la hago manifiesta en mi vida, la hago manifiesta en mi casa, la hago manifiesta en mi congregación. Dígale gracias, Señor, por esta palabra, porque yo sé que tú me liberas día tras día de toda esclavitud de mi mente, de toda corrupción mental. Tú me liberas por el poder de la palabra, y esa liberación me lleva a la manifestación de tu gloria. Dígale gracias, porque la misma creación, diga, la creación entera está sufriendo de dolores de parto, pero aquí estamos nosotros. Nosotros somos las primicias del Espíritu Santo de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. Dígale gracias. Gracias, Señor, porque hoy yo puedo bendecir la tierra donde vivo, porque la tierra me produce frutos, porque la tierra a mí me entrega por cuanto yo le he dado a la tierra todo lo que hay en mi corazón. Dígaselo. Dígale gracias, porque hoy yo renuncio a la mente de pecado, y todos los días diga: mi obligación, Padre amado, y te pido, Espíritu Santo, que me recuerde renunciar a la mente de pecado y recibir la mente de nuestro Señor Jesucristo. Diga: y yo sigo avanzando en lo que tú tienes para mi vida, y sobre todo sigo avanzando en tener tu propia mente. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, todo el poder y toda la manifestación. Así que, amados hermanos, reciban un gran abrazo. Recuerden el sábado a nuestro servicio con los jóvenes, que también ha ido avanzando bastante. El domingo tenemos nuestro servicio presencial con gozo, con alegría. Seguimos avanzando en la revelación que Dios nos entregó, y vamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha tenido mucho cuidado de cada uno de todos nosotros, y es momento para darle gracias y acción de gracias en medio de la congregación de los santos. Así que, amados, sean ricamente bendecidos. Les bendigo el resto de la semana, declarando que el Señor los cubre con su preciosa sangre, que el Señor suple para cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que el Dios que tenemos es un Dios maravilloso, que nos sorprenda cada día más, que el Señor haga imparticiones del poder celestial de su gran amor. Amén, amén y amén. Y todo lo que hemos dicho queda declarado, queda establecido y queda profetizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y shalom, shalom. Bendiciones para todos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.